Seguro que tú eres de los que trabajan así. Para y piensa un poquito. En este vídeo te voy a enseñar 2 trucos para que mientras estudias o trabajas no te desconcentres y puedas aprovechar tu tiempo al máximo. El primer truco es súper sencillo. Desconecta las notificaciones de tu ordenador y de tu teléfono y consúltalo cada hora o así. Prueba y vas a ver cómo no se acaba el mundo. El segundo truco que te voy a enseñar es un pelín más complicado, pero no mucho. Te voy a enseñar cómo con una automatización con inteligencia artificial, esta te va a ayudar a clasificar y a contestar todos los mails que recibes. Esta automatización es un sistema súper sencillo que te va a servir como punto de partida para automatizar todos los correos que recibes tú o tu empresa. A partir de aquí y usando tu imaginación, las posibilidades son infinitas. Hola, bienvenidos, esto es IamGuti, el canal donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Después de haber montado varias empresas en Estados Unidos y en España, estoy ahora ayudando a empresarios y a particulares a implementar la inteligencia artificial para hacer sus procesos más eficaces y rentables. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una cuenta en make.com. Abajo os dejo el link. Y Make os da 1000 operaciones al mes gratuitas, que son bastantes y suficientes para hacer este escenario y para testarlo de sobra. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, una vez que hayamos abierto la cuenta, será ir aquí a crear un nuevo escenario. Al contrario que en otros vídeos, aquí no os voy a dejar una plantilla porque, como os he dicho, vamos a crear un punto de partida que luego vosotros lo vais a poder ir complicando lo que queráis. Pero vamos a crear aquí la base, la semilla, digamos, para que a partir de este escenario vosotros podáis hacer un montón de cosas automatizando vuestros mails. Lo primero que vamos a hacer cuando accedamos al escenario va a ser ponerle un nombre. Por ejemplo, le llamamos automatización de emails. Le damos aquí al más y conectamos nuestra cuenta de correo. Yo tengo Gmail, entonces buscamos el módulo de Gmail, lo buscaríamos aquí abajo, que aparece ahí. Y aquí dentro del módulo de Gmail aparecen todas las opciones de integración que tiene Gmail con Make. Entonces nosotros vamos a elegir la primera, que es Watch Emails. Tenemos aquí este módulo y le añadimos lo primero nuestra cuenta de mail. Daríamos aquí a añadir y le daríamos aquí a hacer con nuestra cuenta de Google. Yo ya la tengo añadida, entonces simplemente le doy aquí porque está guardado. Elegimos el módulo de entrada de mails, que será el de inbox generalmente. A esto lo dejamos en Simple Filter. En criterios ponemos todos los emails. Aquí marcamos como que sí que queremos que se marquen como leídos los mails que pasen por este escenario y le pones aquí un número máximo de emails a analizar cada vez que se actualice el escenario. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, 10. Le damos aquí a guardar y aquí le decimos cuándo queremos que empiece a analizar los emails, desde qué momento. Entonces podemos ponerlo desde ahora mismo. Si queremos mails anteriores o posteriores a esta fecha, pues lo elegimos en estos módulos. Y si queremos también unos mails específicos de un remitente específico, también lo pondríamos aquí. Vamos aquí a Save y listo. El siguiente módulo que vamos a añadir va a ser la integración de la inteligencia artificial con la que vamos a trabajar en nuestro escenario. Yo en este caso voy a utilizar OpenAI porque tengo una cuenta de OpenAI, pero vosotros podéis utilizar cualquier otra. Por ejemplo, imaginad que queréis utilizar Gemini, pues ponéis aquí Gemini. El módulo sería Create a Completion en el caso de Gemini. Por ejemplo, que queréis utilizar Claude, pues utilizáis Claude también. Aquí sería el módulo Create a Prompt, pero como os digo, yo voy a utilizar el módulo de OpenAI porque tengo una cuenta abierta ahí. Dentro del módulo de OpenAI, de las integraciones con Make, tenemos aquí varias opciones. Y este escenario lo podríamos hacer de dos formas distintas. Una sería con este módulo, que sería Create a Completion, que aquí lo que tendríamos sería que meter el prompt en este módulo. Pero no lo vamos a hacer de esa forma. Vamos a hacerlo de una forma, digamos, más elegante. Vamos a elegir dentro de los módulos de OpenAI el Message and Assistant, es decir, mensajear a un asistente o contactar a un asistente. ¿Esto qué significa? Que vamos a crear un asistente dentro de nuestra cuenta de OpenAI con el prompt ya introducido en él, para que además ese asistente, si queremos en el futuro utilizarlo en otro escenario o lo que sea, lo podamos hacer. Entonces le daríamos al módulo de Message and Assistant, como os digo. Creamos el asistente y lo primero que tendremos que hacer será añadir nuestra cuenta de OpenAI. ¿Cómo se añade? Pues le damos aquí a añadir y nos piden aquí una API Key.
nos iríamos a nuestra cuenta de platform.openai, abajo os pongo el link, si no tenéis os la creáis. Esta es la única parte del proceso, como ya sabéis, en el que hay que hacer un pequeño pago de $5 iniciales para poder utilizar la cuenta. Esos $5 te duran un montón de tiempo y te sirven para hacer un montón de cosas. Entonces, una vez que estuviésemos ya con nuestra cuenta de OpenAI, iríamos a Dashboard y aquí en API Keys crearíamos una nueva API. Le llamamos como queramos, automatización mails, y le damos a crear una secret key, una API key. Copiamos aquí, volvemos a nuestro escenario y aquí donde pone añadir nuestra cuenta de OpenAI, copiamos en el API key el número que hemos creado y ya tenemos conectado OpenAI con Make. El siguiente paso sería crear el asistente. Para crear el asistente vamos aquí a Assistants y le damos aquí a crear un nuevo asistente. Le damos un nombre nuevo, por ejemplo, lo llamamos Manolito, el de los mails. Y aquí meteremos el prompt. Vale, entonces llegamos al momento más importante de nuestro escenario, que es la creación del prompt, que como sabéis es el momento clave en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí le estoy diciendo a mi asistente que me clasifique los mails que me entran en función de 3 tipos. ¿Cuáles? Pues los de trabajo, que son correos de clientes o de potenciales clientes, mails personales, de amigos, familiares o lo que sea, y mails comerciales de empresas que me quieren vender algo. Entonces, yo le he dicho que en función de estos tipos de mail me clasifique el mail que me estoy recibiendo y que me cree una contestación tipo. Entonces he creado aquí un prompt bastante sencillo, pero aquí es donde vosotros le vais a tener que estrujar vuestro cerebro y pensar bien qué es lo que queréis que haga vuestro asistente. Si es un mail para trabajo, tendréis que ver qué tipo de mail recibís vosotros en vuestro trabajo. Si son mails personales, pues veréis también el tipo de mail que recibís. En definitiva, que aquí en función de vuestras necesidades tendréis que crear un prompt u otro con unas necesidades u otras. Yo ya os digo, para este ejemplo, como es muy sencillo, pues he creado este normal. Aquí el modelo, aquí tenemos todos los modelos que hay de ChatGPT para contestar. Podemos utilizar el GPT 3.5, que es un modelo bastante económico y muy eficiente. Y el resto de cosas que hay aquí, pues lo vamos a dejar como está. El formato en texto, la temperatura en 1. Y con todo esto ya estaría creado nuestro asistente, que le hemos llamado Manolito, el de los mails. Vamos a testar este asistente y vamos a ver qué tal funciona. Entonces, para eso vamos aquí a Playground. Un ejemplo de mail. Hola, estoy interesado en vuestros servicios de IA. ¿Cómo me podéis ayudar? Entonces vemos que nos ha identificado el mail como un mail profesional, le ha hecho una contestación aquí, ha hecho un error con el HTML, pero bueno, luego lo ajustamos en el prompt. Vamos a probar ahora con un mail de tipo personal y vamos a ver si lo clasifica bien y funciona. Por ejemplo, un mensaje: hola, ¿vienes a comer mañana a casa? Le vamos a correr. Te he dicho mil veces que no me manden mail, llámame si quieres algo urgente y quedamos. Bueno, esto es que el ejemplo que yo le había metido ha sido un poco violento, quizás se puede reducir un poquito más, pero bueno, hemos visto que lo clasifica bien como un mensaje familiar o amistoso, aunque la contestación no haya sido ni familiar ni amistosa. Y vamos a ver con el tercer ejemplo, a ver si lo clasifica como un mail comercial y vamos a poner, por ejemplo, un mensaje muy sencillo: hola, ¿estarías interesado en nuestras zapatillas de deporte? A ver qué contesta la inteligencia artificial. Y bueno, hemos visto que pone: gracias por su propuesta, pero no estoy interesada. Bueno, hemos visto que funciona bien clasificando los mensajes. Quizás se puede mejorar un poco las contestaciones para que sean un poquito más amables y no tan secas. Y también vemos aquí que hay que mejorar el HTML para que no nos meta elementos del HTML en el sistema. Pero bueno, vemos que lo que es la función básica de la gente funciona bastante bien y clasifica bien los mails. Como os digo, este prompt de aquí lo podéis complicar todo lo que queráis y lo podéis hacer lo más exacto y lo más preciso que queráis. Si estáis interesados en un vídeo de creación de prompts, me lo decís y lo creo. Vale, pues volvemos a nuestro escenario de Make. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es añadir nuestro asistente. Vamos a ver los asistentes que estaban en nuestra cuenta. Vemos que ya aparece aquí Manolito, el de los mails. Pues le añadimos. El rol lo dejamos en usuario y el mensaje vamos a tomar como variable el mensaje que vamos a recibir a través del mail. Entonces tomamos del primer módulo del Watch Emails, tomamos esta variable que es el contenido del mail. Esto, lo demás, lo podemos dejar como está y le damos a Save.
Bueno, pues esto, digamos, es el esquema súper básico de nuestro escenario. A partir de aquí ya podéis hacer un montón de cosas. Podéis, por ejemplo, vamos a ir al módulo de Gmail y vamos a ver qué opciones tiene. Podríamos, por ejemplo, crear un draft. En vez de que se mande el mail automáticamente, podemos crear un draft en nuestra cuenta de mail y revisar nosotros que el mail que ha creado ChatGPT es el apropiado y luego a partir de ahí ya mandarlo. Pero si queremos decir que se mande automáticamente, pues iríamos, por ejemplo, al módulo de Send Email. Eso ya como queráis. Nosotros, por ejemplo, vamos a darle aquí a Create a Draft. Y aquí pues otra vez habría que añadir la cuenta de Gmail que ya teníamos añadida de antes, el folder. Lo vamos a decir en qué folder queremos guardarlo, que puede ser aquí en borradores. Aquí en el campo subject sería el título del mail, que podemos poner algo muy genérico como contestación a tu mail, o aquí también de nuevo lo podéis personalizar todo lo que queráis. Y en contenido, en el cuerpo del mail, lo que vamos a poner va a ser el mail que nos ha generado ChatGPT. Entonces, ¿cómo se pone el mail que nos ha generado ChatGPT? Pues eso es una variable, entonces tenemos que ir a Content, tenemos que ir aquí a Test y aquí en Value copiamos eso. Entonces ahí estamos poniendo en el cuerpo del mail el mail que nos ha generado cada vez ChatGPT en el módulo anterior. Le damos a Save y le damos aquí a Save para guardar el escenario. Ok, pues vamos a ver si funciona el escenario. Vamos a darle al play y vemos que empieza a correr. Yo me he mandado para ello 3 mensajes, cada uno de un tipo distinto, uno familiar, otro profesional y otro de una oferta de un tercero, como veis aquí, para ver si ChatGPT los clasifica correctamente y vamos a ver en función de esto qué es lo que hace ChatGPT. Entonces le hemos dado a activar nuestro escenario y vemos con estas burbujitas que ha funcionado. Vamos a nuestra cuenta de borradores y vemos que tenemos aquí las 3 contestaciones a cada uno de esos 6 mails. Vemos, por ejemplo, al primero, como veis, el título del mail es el mismo porque yo le he puesto el mismo título de mail independientemente del tipo de mail que me estuviesen escribiendo, pero vamos a ver por ejemplo, este era: gracias por contactarnos, en menos de 24 horas me pondré en contacto contigo, tal, y lo que decíamos antes del error en el HTML, pero bueno, que eso lo arreglamos en el prompt. Que es la contestación que le daría a un amigo que me ha escrito para ver si nos tomamos unas cervezas. He dicho 1000 veces que no me mande el mail, llámame si quieres algo urgente, quedamos. De nuevo, esto es un prompt muy sencillo y se puede mejorar muchísimo. Y vamos a ver el último caso en el que nos hacían una oferta de sofás, creo que he puesto. Pues gracias por su propuesta, pero no estoy interesado. Entonces, veis, todas estas contestaciones, veis que son aquí muy estáticas y muy rígidas, pero se pueden hacer unas variaciones sobre esas contestaciones para que no todos los mails sean exactamente iguales, para que se tengan un tono específico, dependiendo también de si quieres un tono más profesional, más serio, más simpático, en fin, lo que quieras. Pero veis, en esencia, que el escenario ha funcionado, que hemos recibido unos mails, ChatGPT ha analizado esos mails, han visto qué tipo de mails eran y ha creado unos mails de contestación en función de eso, y luego en este módulo hemos creado unos drafts antes de mandar esos mails definitivamente. A partir de aquí se pueden hacer un montón de cosas, se pueden mandar los mails a distintas carpetas dentro de tu correo, se pueden, por ejemplo, mandar mails a una hoja de Excel y clasificarlos también dentro de la hoja de Excel. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Esto es la base fundamental para recibir mails, clasificarlos y contestarlos. Si queréis hacer cosas más complicadas, me lo dejáis abajo en los comentarios. Y finalmente lo que vamos a hacer va a ser programar nuestro escenario para no tener que estar dándole al play cada vez que recibimos un mail. Entonces, ¿cómo se programa? Pues vamos a este botoncito de aquí, lo pinchamos y aquí te dirá cada cuánto quieres que se active el escenario para analizar si se han recibido nuevos mails, clasificarlos y mandar sus contestaciones. Bueno, pues habéis visto que en 3 sencillos pasos hemos creado un sistema muy básico para clasificar y contestar mails. A partir de aquí, este sistema se puede complicar y afinar todo lo que queráis. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil como siempre, darle al like, suscribiros a mi canal y me podéis seguir en iaworkflow.com. Hasta luego, adiós.